Hola a todos y a todas. Hoy voy a intentar explicaros lo que es un tanto por ciento y cómo se pueden hacer algunas operaciones para calcular un tanto por ciento, o si os dan un tanto por ciento y una cantidad total, averiguar de qué cantidad estamos hablando. Lo primero es entender de qué estamos hablando cuando hablamos de un tanto por ciento. Imaginaros que tenemos una cantidad total, por ejemplo este bloque, y esto consideramos que es el total, y a esto vamos a decir que es 1. Bueno, este 1, esta cantidad, la podríamos dividir en partes más pequeñas, por ejemplo, la podemos dividir en mitades, o en tercios, o en cuartos, es decir, si lo dividiésemos en mitades, pues serían dos partes, ¿no? La suma de las dos partes sería 1. Luego vemos los otros. Ahora, cada una de estas partes sería un medio, o lo que es lo mismo, 1 partido por 2 es 0,5, 0,5 más 0,5 es 1. Pero imaginaros que esto lo dividiésemos en 100 partes, ¿no? Si lo dividiésemos en 100 partes, esto serían 50 partes y esto también serían 50 partes, ¿no? Es decir, sería, si esto lo dividimos en 100 partes, la mitad serían 50 y la otra mitad serían otros 50. El 50 más el 50 serían el 100%, es decir, que esto sería el 100%. Así que cuando estemos hablando de un tanto por ciento, lo que estamos hablando es de cuántas partes de 100 corresponden al fragmento que estamos manejando. Por ejemplo, si el total es 100 partes, cada una de estas serán 50 partes. ¿Qué pasa si esto, en vez de dividirlo en dos bloques, lo dividimos en tres? Es decir, cada una de estas sería un tercio. Bueno, pues la tercera parte de 100 sería 33,3, lo que es lo mismo. Cada una de estas partes sería un 33% del total. ¿Y si lo dividimos en cuatro partes? Bueno, si dividimos 100 partes en 4, cada una de esas partes tendría 25, ¿no? Pues al dividir el total en 4 partes, estamos hablando de un 25%, es decir, 25 más 25 más 25 más 25, todo junto, equivaldría a un 100%, y así sucesivamente. Bueno, ¿y esto cómo lo manejamos? ¿Qué es lo que significa? Bueno, muchas veces nos referimos a una mezcla. Esto se utiliza en muchos campos, pero por ejemplo se utiliza en química para hablar de porcentajes o tantos por ciento. Imaginaros que tenemos una mezcla, o varias cosas mezcladas. El tanto por ciento o porcentaje sería el resultado de dividir una parte entre el total y lo que salga, multiplicarlo por 100. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, imaginaros 100 partes, es decir, 100%, 25%. ¿De dónde sale este 25%? Hombre, si dividimos, si hemos dicho que esto es el total 1 y lo dividimos en 4 partes, cada una de estas partes sería un cuarto, ¿no? Entonces, el resultado de dividir, digamos, las partes entre el total sería 0,25. Ese 0,25, si lo multiplicamos por 100, daría 25. Es decir, si el total son 100 partes y nosotros tenemos 25, dividir 25 entre 100, ¿qué sale? 0,25, ¿no?
Pero si ese 0,25 lo multiplicamos por 100, entonces nos daría un 25%. Vamos a ver un caso real, sin reglas de colores. Imaginaros que tenemos una mezcla de 5 gramos de sal y 120 gramos de agua. ¿Vale? Echamos la sal en el agua, disolvemos y entonces ¿qué tenemos? Lo que nos interesa normalmente, vamos a considerar que la parte es la parte de sal. Entonces serían 5 gramos de sal. ¿Pero cuánto es el total? En el total entra todo, los 5 gramos de sal y los 120 gramos de agua. Es decir, que el total sería 5 más 120, serían 125 gramos de disolución. Esto sería el total. Bueno, si aplicamos esta fórmula para calcular el porcentaje, tendríamos que dividir la parte, que serían 5 gramos, entre el total, que son 125, y multiplicarlo por 100. Es decir, 5 entre 125 y multiplicamos por 100. Lo que nos da es un 4. Es decir, 4%. Es decir, que 5 gramos de sal en un total de 125 gramos de disolución representaría un porcentaje del 4%. Bueno, ¿y si el problema es distinto? ¿Y si lo que tenemos es... sabemos cuál es el porcentaje y sabemos una de las partes? Es decir, vamos a poner un ejemplo concreto. Imaginaros que tenemos 200 gramos de disolución de sal y sabemos que hay un 3%, o sea que la cantidad de sal que hay en estos 200 gramos es el 3%. Tendríamos que calcular cuánto es el 3% de 200. ¿Eso cómo se calcula? Bueno, pues sería dividir el total, en este caso 200 gramos, entre 100 y multiplicarlo por el porcentaje, que en este caso es 3. Es decir, repito, si tenemos 200 gramos de disolución, ojo, esta disolución incluye la sal y el agua. Es decir, el total son 200 gramos y el porcentaje es 3%, tendríamos que hacer 200 entre 100 y lo que salga multiplicarlo por 3. En este caso nos daría que hay 6 gramos que serían de sal. Y ya está. Problema resuelto. Por hoy ya es suficiente.